Bienvenidos a este quinto video, titulado Fundamentación de la terapia manual ortopédica. Un fundamento es el principio básico de una ciencia del arte o de una técnica para nuestro caso. El fundamento es el principio del cimiento sobre el cual se apoya nuestro proyecto profesional. Es el conjunto de conocimientos que afianzan y aseguran la conducta profesional. Entonces, para mí, siempre ha sido una recomendación que el fundamento sea el principio de cualquier aprendizaje de las múltiples técnicas con las cuales contamos los fisioterapeutas. Hablar de fundamento es poderle dar una proyección hacia las consecuencias que vamos a lograr, más allá que la manera como se debe ejecutar. Vamos entonces a empezar a plantear ciertos fundamentos que he visto yo en mis años de práctica profesional y quiero compartir con ustedes hoy. Y para empezar con la definición de terapia manual ortopédica, la fisioterapia manual o manipulativa ortopédica constituye un área de especialización de la fisioterapia destinada a la evaluación y tratamiento de las disfunciones artroneuromusculares. Su base es el razonamiento clínico, la evidencia científica y clínica disponible en la literatura actual y la posibilidad de hacer un abordaje biopsicosocial de cada uno de nuestros pacientes. Enfatiza mucho en la evaluación y procura técnicas de tratamiento altamente específicas, catalogadas como técnicas manuales, pero también le abre espacio a los ejercicios terapéuticos de amplia evidencia científica. En el escenario de la terapia manual ortopédica hay un paso esencial, inicial, consistente en una evaluación integral del movimiento del paciente. Y esta evaluación integral va a determinar la pertinencia de la estrategia elegida por el terapeuta. La evaluación integral es una evaluación rigurosa, sistemática, juiciosa e inteligente, porque finalmente es el criterio que direcciona la selección de la estrategia terapéutica acorde a la fundamentación que tenga el profesional desde efectos en correspondencia a lo hallado. Entonces podemos determinar desde nuestro conocimiento desde dónde queremos trabajar y desde dónde queremos justificar nuestra intervención. Yo puedo enmarcar la situación de mi paciente en diferentes niveles de funcionamiento corporal. O sea, puedo pensar en la célula, una célula en un proceso de inflamación, una célula llena de radicales libres, esta célula con bajo nivel de oxigenación y con dificultades para sus procesos de índole vital, puede ser un fundamento de la selección de una técnica. Pero también puedo pensar en esta célula integrada a un tejido y a partir de ahí puedo pensar, por ejemplo, en mi fascia, en cómo se comporta la fascia, en cómo responde la fascia a estímulos de carga, por ejemplo, cuáles son las modificaciones estructurales de ese tejido que pueden ser intervenidas a partir de un estímulo realizado por mis manos. O también yo puedo considerar el movimiento, que es el producto de la interacción de los sistemas del aparato locomotor. Entonces voy a tener un movimiento de flexión de una articulación que no está operando de manera adecuada y ahí identifico exactamente qué es lo que está sucediendo.
Cualquiera de estos frentes tiene validez para darme un soporte que fundamente mi selección terapéutica. Esta situación entonces me plantea ante la necesidad de tener fundamentos desde la biología, desde la bioquímica, desde la fisiología, pero también desde la anatomía, desde la bioquímica y biomecánica del cuerpo, y por qué no pensar también en la patología clínica. Sin embargo, venimos acostumbrados a concebir la disfunción desde el movimiento a partir de conceptos como el que presento en esta diapositiva. ¿Cómo hemos definido históricamente la osteoartrosis de rodilla en nuestro proceso de aprendizaje? Es la pérdida de la función articular de una articulación como consecuencia de la destrucción del cartílago articular. Perfecto. Entonces, ¿dónde actuamos? Con este diagnóstico médico, que es la osteoartrosis, yo voy a encontrarme con un paciente con rigidez osteoarticular, con un paciente que tiene un movimiento que es ineficiente, hay presencia de dolor, hay alteración en los músculos circundantes a la estructura que me ocupa y adicionalmente tengo una calidad de vida deteriorada necesariamente en mi paciente y su familia. Bien, entonces, ¿cuál es mi frente de abordaje? Es cierto que tengo una rodilla que no me funciona bien, no genera el producto que debe generar. El producto de una articulación es movimiento, por consiguiente estoy frente a una rigidez osteoarticular. Pero ahí no termina el asunto, o sea, yo tengo un tejido en esa articulación que está en unas condiciones alteradas desde su histología y desde sus procesos bioquímicos, y todo esto causado por una condición biomecánica posiblemente como factor coayudante, que sería una solicitación ósea sostenida en esa articulación que ya está dañada. Entonces es lógico empezar a pensar en mi intervención desde la rigidez de la articulación, desde un grado de movimiento que no se cumple, o yo tengo que pensar desde mi tejido, el proceso que se está generando en ese tejido lesionado y las condiciones de movimiento que se están alterando o involucrando en todo este contexto tan amplio que es un paciente con una enfermedad. Tengo entonces una solicitación definida desde nuestros fundamentos biomecánicos como carga por unidad de área. ¿En quién? En un tejido conectivo óseo. Y tal vez lo podemos aplicar también al cartílago. ¿Qué está produciendo qué cosa? Una desestabilización del equilibrio hemodinámico entre la degradación y la síntesis de los condrocitos, en principio. Pero también, evidentemente, tengo una hipoxia y una isquemia que me está liberando citocinas y neurotransmisores que acidifican la zona comprometida y me favorecen la constricción capilar, por consiguiente el proceso de inflamación y seguramente el aumento de la destrucción celular. Eso es lo que está pasando en el cartílago de la osteoartrosis. ¿Por dónde empezamos? Ante esta hipoxia y esta isquemia de la que hablábamos anteriormente, necesariamente estoy frente a un fenómeno de hipermeabilidad capilar que me está favoreciendo las citoquinas proinflamatorias y por consiguiente me está reduciendo las fuentes energéticas de mi tejido. Entonces hay un cuestionamiento que tenemos que resolver. ¿Desde qué fundamento voy a abordar la disfunción de este paciente?
el dolor. El paciente se está enloqueciendo del dolor, por lo tanto es lo primero que debemos abordar. Desde la fisiopatología del dolor, ¿qué está sucediendo en esa articulación? O mejor, desde el tejido, que finalmente es el que se está destruyendo, el que está completamente fuera de lo normal y es el responsable por consiguiente de esa sensación dolorosa. El dolor es una consecuencia de, ¿la causa estaría en el tejido? O definitivamente lo que yo quiero es mejorar la oxigenación de mi célula inflamada, quiero bajar los radicales libres, quiero liberar calcio para que el dolor ceda y tengo que pensar entonces en los procesos de bioquímica y biológicos que suceden en una célula inflamada para tratar de modificarlos. Yo creo que esta es una reflexión necesaria para todos los terapeutas con fundamento. Quiero abordar a mi paciente exactamente desde qué frente. Estoy frente a un fenómeno de hipermeabilidad capilar, indudablemente, que me está disparando las citoquinas proinflamatorias y que me están reduciendo y restringiendo la energía celular para todas sus funciones normales. Pensar que el primer objetivo del tratamiento que yo voy a aplicar en mi paciente sería controlar la hipermeabilidad capilar. ¿Cómo? Desde la reflexión de lo que mis manos pueden generar en un tejido solamente con tocarlo. ¿Lo hemos pensado alguna vez? Pero hay algo cierto aquí. O sea, las citoquinas proinflamatorias son absolutamente mágicas, dueñas de todo el proceso, pero supuestamente a mí no me interesan. Puedo convertirlas de un momento a otro en mi segundo objetivo de tratamiento. Controlar las citoquinas proinflamatorias. ¿Cómo? Llevamos 60 años y no lo hemos pensado. Pero yo pensándolo, algún día de estos me encontré con que lo más importante es la deficiencia energética de la célula, el ATP. ¿Sería entonces este mi tercer objetivo de tratamiento? Necesito resolver las fuentes energéticas del tejido para que él funcione bien. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Será esto de las cosas más importantes? Oxígeno, detonantes de funciones normales, funcionamiento normal de los tejidos. Nunca lo hemos pensado. Bien, es hora de construir un modelo de intervención. Desde su conocimiento, desde donde usted decida abordarlo, hágalo bien, con fundamento, con conocimiento de causa. Pero eso no quiere decir que podemos seguir pensando en mover sin entender por qué. Desde las posibilidades de construcción de conocimiento en un proyecto profesional de un sujeto, entendemos que partimos de lo más básico a lo más fundamental. Pensamos en la bioquímica corporal, en la biología celular y podemos proyectarla en el efecto que tiene en un tejido estas dos ciencias fundamentales. Y después logramos proyectar lo que es la fisiología de un tejido en la biomecánica
del tejido mismo y finalmente del movimiento corporal. Sin embargo, cuando estudiábamos veíamos una asignatura que se llamaba biomecánica, mecánica corporal muy específica, sin embargo nos costaba mucho trabajo integrarla en los patrones de movimientos cotidianos de nuestros pacientes. Y más después cuando apareció el concepto de cadenas cinéticas, que finalmente se basa en la biomecánica y en la biología de los tejidos. El hecho es que debe haber una conducta de constante construcción de fundamento para poder cambiar la historia. La fisioterapia es la dueña del movimiento corporal humano. Sin embargo, hemos tenido dificultades para poder demostrar qué tan importante puede ser. Esta presentación no es más que una invitación a pensar. Venimos de una escuela donde se respeta el pensamiento de otros y casi se sigue como una directriz obligada, basados en la evidencia científica que ese conocimiento sustenta. Sin embargo, la única manera de construir nuevos caminos es atrevernos a pensar. Y siempre, en todas las reflexiones y pensamientos de cada uno de ustedes, hay un valor y un valor propio. Los invito a perder el miedo a pensar y a construir conocimiento fundamental para que la fisioterapia se posicione como debe ser. Eso solo lo lograremos a través de una intervención con fundamento.